¿Cómo está, iglesia? Bien. Bien, me da gusto verlos, me da gusto que hoy estén aquí y que hayan dado el tiempo para preparar algo para el Señor en esta reunión especial. Y yo estoy seguro que el Señor estará observando nuestro corazón y creo que este año tendremos un año bueno, un año en el que el Señor estará con nosotros. Amén. En el mensaje, hoy vamos a terminar esta serie de primicias. Hoy es nuestra última reunión del mes de enero y vamos a continuar el mes de febrero con una serie para la sanidad del alma, para la sanidad del corazón. Entonces yo te pido que no te pierdas febrero, porque estoy seguro que el Señor hablará a nuestro corazón para sanarnos, restaurarnos y llevarnos a la conquista del verdadero amor. ¿Ok? Entonces el mensaje de hoy se llama Quédate en casa. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Quédate en casa. Quédate en casa. Voltea con el que está a tu lado y dile, quédate en casa. Dile, no te vayas. Esta es tu casa espiritual. Pero volteen en serio, díganle. Dile, no estoy bromeando, te lo estoy diciendo en serio. Quédate en casa. Bien, vamos ahí al libro de Ruth, capítulo 1, por favor. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1. El capítulo 1 es una historia. Nos vamos a quedar en el versículo 1, pero vamos a leer todo el capítulo 1 para que comprendamos y estemos en contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Dice que yo lo voy a leer. Léelo tú si puedes, pero yo te pido que prestes atención y que comprendas todo lo que está sucediendo en este evento. ¿Ok? La palabra del Señor dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, a ver, déjenme ver si puedo ponerles la Biblia para que la sigan con sus ojos. Atrás, ¿no? Ruth 1. Ahí está, ¿lo ven? Sí. Es la... sí. ¿Mandé? Sí. ¿Qué creen que? Como que no está jalando la... Vamos a leer. Esa no es la NBI, es una versión diferente, pero vamos a leer esta. No, porque aquí dice caudillos y esta dice líderes. Vale, vamos a leer esta versión. Dice, en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. ¿Una época de qué? De hambre. De hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá. ¿De dónde? De Belén de Judá, emigró a la tierra de Moab. ¿A cuál tierra? De Moab. Exacto, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Todos ellos eran efrateos. ¿De dónde eran? De Belén Efrata. ¿De dónde era Jesús? De Belén Efrata. Muy bien, se la saben. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. ¿Con mujeres de dónde? Moabitas, con mujeres de Moab. Una llamada Ofra y otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. ¿Cómo se quedó Noemí? Viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Voy a leer otra vez ese versículo. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre,
Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego la besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara una esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Otra vez alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Ofra se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone, en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. O sea, las reconocieron. ¿No es Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, respondió ella. Llámenme Mara. ¿Llámenme cómo? Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. Porque el Todopoderoso ha colmado su vida, mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas. ¿Me fui cómo? Las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Cómo volvió? Sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. ¿Comenzaba qué? La cosecha de cebada. ¿La qué? Cosecha de cebada. ¿Y qué sucede después de la cosecha? ¿Se acuerdan? Las primicias. Quédense con eso porque viene emocionante el mensaje. Este mensaje me emocionó mucho. Hola, ¿cómo estás? Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Maite. Bienvenida, Maite. Bienvenida, Maite. Bien, vamos entonces ahí al versículo 1. Dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país. La historia de Ruth se desarrolla en medio del libro de los Jueces. De hecho, Jueces es el libro anterior. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. El periodo de los jueces es un periodo donde había hombres valientes. La Biblia traduce a estos como jueces, pero la palabra jueces bien se pudiera traducir como caudillos. Entonces, la historia de Ruth y de Noemí se desarrolla en este periodo de los jueces, al principio. Y es muy interesante porque dice en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país. Quiero comenzar esta mañana diciéndote esto que dice ahí. Si conocemos la temporada que vivimos, podemos comprender y explicar las situaciones de nuestra vida. Entonces podemos decidir qué hacer. Hay temporadas en nuestra vida que debemos de comprender qué es lo que está pasando. Hay temporadas de nuestra vida donde debemos comprender qué es lo que está sucediendo. Debemos de entender que si estamos pasando escasez, debemos de saber por qué. Hoy en día, por ejemplo, el gobierno está siendo muy criticado y muchos decían que íbamos a terminar como Cuba y que no sé qué. ¿Estamos como Cuba? No. El peso está pasando por una de sus mejores temporadas. Pero muchos dicen que no, que el gobierno está mal y que el PG se va a reelegir y que no sé qué.
Ahora, no estoy dando un discurso a favor del peje, pero lo que quiero que entienda es que unos quieren esforzar y quieren dar una realidad que no es. ¿Me explico? A veces nosotros queremos plantear una realidad que no existe, que no es. Queremos plantear para nosotros realidades que no lo son, pero si nosotros llegamos a conocer la temporada que vivimos, si logramos entender dónde estamos parados, sería entonces momento para poder decidir correctamente. ¿Me entiende? Vamos a leer este versículo en Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. De Isaacar. Este pasaje está describiendo a los hombres que ayudaban a David. Y dice de Isaacar, o sea, de la tribu de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. ¿Eran hombres qué? Expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Es decir, David se asesoraba de gente que le dijera qué es lo que estaba pasando en el mundo. Si tú quieres emprender un negocio, tú no vengas a mí solamente. Tienes que ir con alguien que te dé asesoría sobre qué negocio es bueno emprender. Tú necesitas rodearte de gente experta. ¿Me explico? Si tienes problemas del corazón, ven conmigo. Si tienes decisiones difíciles que tomar, ven conmigo. Yo no soy experto en la vida, pero trato de estudiar mucho la Biblia para que mi expertise te pueda funcionar a ti. Trato de orar, de conectarme con el Señor, para que cuando yo te ministre, tú recibas algo que no sea de alguien que ignora. ¿Me explico? Por eso Pablo habla de que los líderes de la iglesia no pueden ser gente neófita. Neófito es una persona ignorante. No podemos rodearnos de gente ignorante. Necesito acercarme a personas que sepan qué temporada estoy viviendo. Tal vez necesites visitar a un psicólogo que te diga, oye, ¿la estás pasando mal? Un joven en una ocasión fue engañado por su esposa. Ya ella había adulterado. Ella se acercó a mí, él se acercó a mí y me dijo, es que me dicen que mi esposa tiene un espíritu de adulterio. Y yo quise no reaccionar de una forma rara, pero le dije, es que tu esposa ya adulteró, ya te engañó. Si tiene un espíritu de adulterio o no, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay que te digan que lo hizo o que tiene un espíritu? Eso no hace ninguna diferencia. Tienes que entender, comprender, ella te engañó. Ella te engañó. ¿Qué estás buscando? Estás buscando una mentira, estás buscando que yo te diga algo para que yo vaya por ella y se le quite el espíritu y entonces ya no te sea infiel. Eso no va a solucionar las cosas. La realidad es que ella te fue infiel. ¿Me comprende? Nosotros necesitamos colocarnos en un ambiente donde sepamos. Por eso me encanta cómo comienza el libro de Ruth. Dice, en el tiempo en el que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. ¿Una época de qué? Hambre. De hambre. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mayra. Mayra, bienvenida. ¿Y tú, Peque? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Dice? Eunice, bienvenida Eunice. ¿Quieres ir a tu clase? Los niños están en clase, ¿quiere llevarla? Si no, no pasa nada. ¿Sí? Adelante. ¿La llevas, Mike? ¿Una mujer puede acompañarlo, por favor? ¿Mm? ¿Ya? Ok, gracias. Entonces dice que en el tiempo en que los caudillos, y luego dice, hubo allí una época de hambre.
Ahora, quiero profundizar en los periodos que nosotros pasamos de escasez, porque son muchos. Nosotros podríamos pensar que la escasez solamente es cuando tenemos poco dinero, pero no es así. Pasamos escasez cuando nuestras finanzas no marchan bien. Pasamos escasez cuando nos rompen el corazón. Cuando se han burlado de nosotros y nosotros estamos buscando quién nos sane, quién satisfaga esa necesidad que tenemos. También tenemos escasez cuando hay un divorcio, cuando hay una ruptura en una relación. Cuando una ruptura sucede, buscamos tratar de solucionar, de llenar ese vacío de muchas formas. También pasamos escasez cuando perdemos a una persona amada. El hecho de que ya no esté nos hace sentir vacíos. Nos hace sentir sin él, sin ella. Sin papá, sin mamá, sin hermano. Y es un periodo de escasez. También hay un periodo de escasez cuando buscamos pareja. Necesitamos satisfacer esa necesidad de tener a alguien que le dé ese complemento a nuestra vida. Nos sentimos vacíos, queremos que alguien esté ahí, tenemos escasez. Y también hay escasez en lo espiritual. En época de hambre, la peor temporada de hambre que cualquier persona puede pasar es cuando no ha comido el alimento espiritual que necesita. Tú y yo necesitamos alimento espiritual. Por eso me encanta Mateo 4:4. Vamos a leerlo. Mateo 4, versículo 4. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que pongas especial atención a este versículo, porque Jesús está poniendo al mismo nivel la comida física que la comida espiritual. Lo que está diciendo Jesús en pocas palabras, dice, mira, si tú piensas que el hombre necesita solamente esto para sentirse satisfecho, yo te digo que no. El hombre no solamente necesita esta comida, el hombre también necesita el pan espiritual, el alimento espiritual. Jesús está levantando al mismo nivel la palabra de Dios que la comida. Y esto es totalmente trascendente, iglesia, porque nosotros necesitamos comprender que tal vez estamos pasando una temporada de escasez espiritual porque no nos hemos conectado con el Señor, porque no hemos leído su palabra, porque no hemos escuchado, no hemos recibido el alimento que la palabra tiene para nosotros. ¿Me comprende? Esto es trascendente. Mire, dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de comida, no solo de barbacoa el domingo en la tarde con la familia. El hombre necesita el domingo en la mañana congregarse y recibir el alimento espiritual que el Señor preparó para él. ¿Qué es mejor, iglesia? ¿La barbacoa o la palabra? ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. El que coma de este pan no volverá a tener hambre. Este alimento te da saciedad. ¿Me comprende, iglesia? Sí. Entonces, en temporada de escasez, se revela de aquello de lo que tenemos hambre. También hay hambres falsas. Lo que le decía hace rato. A veces planteamos realidades que no son. Escuché algunas. Es que en la reunión no sentí la presencia de Dios, por eso ya no voy a la iglesia. Es que en la reunión el pastor no me visita. Debería de visitarme. ¿Sabe? Esas son algunas ideas que crecimos, con las que crecimos en la iglesia. Pero si usted me invita a su casa, yo voy.
Solo piden dinero y no me dan. Les pedí prestado y me dijeron que no. ¿Sabe? Aquí en la iglesia les he enseñado que no está bien pedir prestado. Y que si prestas, te olvides de eso que pediste prestado. Porque son principios bíblicos con los que debemos de vivir. Las canciones no me gustan. Pues es que no son para ti, son para el Señor. En temporada de hambre, no solamente se revela nuestra hambre, sino que también a veces ponemos hambres falsas. Iglesia, cuídese de plantear una realidad que no es. Algunos jóvenes insisten en tener relaciones que les hacen daño. Es cierto que hay una hambre de tener una persona especial en la vida, pero eso no significa que te debas de comer eso ya. Porque entonces no es hambre, es antojo de un pastel que no deberías de estar comiendo. ¿Me entiende? No debemos de plantear realidades incorrectas en nuestra vida, porque si las planteamos terminaremos mal. El hambre nos hace emigrar, abandonar el hogar. Esa historia que te voy a contar es verdadera. Yo la vi. Con estos ojos que se han de comer los gusanos. Una pareja, esposo, esposa, con 2 hijos. Él vio que trabajar en México su trabajo no era tan retribuido como en Estados Unidos. Y le dijo a ella, entonces me voy a ir a Estados Unidos a trabajar, porque allá sí pagan bien mi trabajo, y se fue. A los años, ella se comenzó a relacionar con hombres, con un hombre que no era su esposo. Y el hecho de que él decidiera irse expuso a su familia al peligro, porque hay una necesidad. ¿Me entiende? Ella siempre tenía la necesidad de su amado. Y el hecho de que él se fuera, la expuso a ella a estar sin lo que ella necesitaba. No estoy justificando nada, pero todos tenemos necesidad. ¿Me comprende? El hambre nos hace tomar decisiones. Estas pueden ser, escribí ahí buenas. Estas pueden ser muy buenas o muy malas. Por eso leo este pasaje. Porque Noemí, junto con su esposo, se fueron porque había hambre en la tierra. ¿Qué había en la tierra? Hambre. ¿De dónde eran ellos? De Belén, de Judá. ¿Cuál era el país? El país era Judá. ¿Cuál era el lugar donde ellos estaban? En Belén. Ahora preste atención a esto que vamos a ver. Ellos salieron de Belén. ¿De dónde? De Belén. Uno lo puede leer así como Betlehem. Así se pronunciaría como en hebreo, Betlehem. Para sonar bien hebreo, Betlehem. Betlehem. ¿Sabe qué significa Betlehem? Casa de pan. Había hambre en la casa de pan. Qué triste. Es triste 2 cosas, iglesia. La primera, que en la casa que se llama casa de pan haya hambre. Y es triste que el hecho de que haya hambre haya hecho tomar la decisión a una mujer y a una familia de irse de su casa. Pero eso no es todo. Ellos fueron a Moab con los moabitas. Si usted lee desde Génesis, desde Éxodo y empieza a leer hasta adelante los jueces, se va a dar cuenta de que este periodo, el pueblo de Israel siempre tuvo problemas con los moabitas. ¿Sabe de dónde nació la nación de los moabitas? Ahí está en Génesis 19, 36, 36, ahí lo lee en su casa. Pero ahí está el origen del pueblo moabita. Y los moabitas siempre representaron un problema
para Israel, un problema para Judá, un problema para la tierra, un problema para ellos. Pregunta, ¿por qué en mi temporada de hambre me voy a un lugar donde están mis enemigos? ¿Qué lógica es esta? Pero, ¿ustedes qué le hubieran recomendado a Noemí, a su esposo? ¿Qué le recomendarían a una familia que está pasando escasez? Y que quiere irse, y que el esposo quiere irse a otro país. ¿Qué le aconsejaría a usted? ¿Sabe? Porque ellos están en este problema. Hay escasez. Pero no están viviendo sin nada, tienen algo. La Biblia no dice que ellos estaban pasando un periodo de hambre, pero brutal. O sea, la Biblia no dice que ellos no tenían que comer. Había hambre, les faltaba. Pero ellos querían ¿qué? Vivir mejor. Por eso se fueron a Moab. ¿Quién abandona la casa de pan? ¿Quién se va? ¿Usted abandonaría su casa de Polanco solamente porque está pasando una mala racha? Yo no. Si yo tuviera un departamento en Polanco, ahí me quedo hasta que las cosas marchen bien. Porque Polanco es símbolo de estabilidad. Bueno, este lugar se llama Casa de Pan. ¿Por qué me iría de ahí? ¿Por qué abandonaría la casa de pan? ¿Por qué lo haría, iglesia? Cuando te vas de casa, cuando te vas de tu hogar espiritual, esas son las cosas que marcan la vida de una persona. Amargura, pérdida, vergüenza e insatisfacción. El versículo 19 de Ruth 1 dice: entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿Hubo qué? Conmoción. ¿Por qué? Porque conocían a Noemí. Ellos sabían quién era ella. Ellos sabían su posición social. Ellos sabían que Noemí era una persona que tenía y que estaba pasando una mala temporada cuando se fue. Los negocios no le estaban funcionando. Noemí no era una mujer que tuviera poco. Noemí era una mujer posicionada. Es como Jesús cuando llega a su tierra, le dice: ¿no es ese el hijo del carpintero? Lo mismo le está pasando a Noemí. La reconocen. Y cuando la ven regresar, miren, ella se fue con todo su dinero, con su esposo, con sus dos hijos. ¿Y cómo regresó? Sin nada. Qué vergüenza debió de haber sentido. Porque cuando nos vamos de la casa espiritual, perdemos. Perdemos, iglesia. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí. Pero ahora llámenme Mara. Amargura. Ya no me llamen la Shaili. Ahora llámenme Doña Cleotilde. La amargura de Noemí era tal que no quería que le llamaran por su nombre. Ahora quería que le llamaran la amargada. Ya no me llames como me llamo, ahora llámame así porque tengo pura mala suerte en la vida. Pues sí, pues es que te fuiste de la casa de pan. ¿Qué esperabas que pasara? Porque el Todopoderoso ha colmado su vida, mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Pérdida. Perdemos cuando nos vamos de la casa espiritual, iglesia. Perdemos cuando nos alejamos del Señor.
¿Significa esto, pastor? ¿Me estás diciendo que si yo me voy de la iglesia voy a perder todo, se me va a ir todo? No. Escucha esto que te voy a decir. Presta atención, porque no quiero que malinterpretes como que el Señor te va a castigar por irte de la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Hay personas que se van de la iglesia y les va de locura, o sea, se hacen ricos, millonarios, y uno dice, ni se congrega, yo me quedé aquí, mira cómo estoy, Señor. Algunos terminamos haciendo esos comentarios. Por eso quiero aclarar esto. La decisión, la historia de Noemí es que ella tomó una mala decisión al irse de su tierra. Y ella dice, el Señor puso su mano contra mí. Yo le pregunto, iglesia, ¿el Señor le quitó lo que tenía? ¿Qué fue? La temporada, las malas decisiones. Escuche lo que le voy a decir. Si estás viniendo a la iglesia y estás pasando un tiempo de escasez, quédate en la iglesia. No te vayas. Porque puede ser que el Señor haya permitido que estés pasando una temporada de escasez para llevarte a una temporada de cosecha. Amén. Y no te estás dando cuenta. Alejarte de la iglesia es la peor decisión que puedes tomar. Es la peor decisión que puedes tomar, iglesia. Esta mujer terminó amargada, terminó sin nada, sin esposo, sin hijos, sin una nuera. Regresó con la que se le aferró, pero Noemí estaba devastada. El versículo 21 sigue diciendo, ¿por qué me llama Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso, el Señor nada tuvo que ver. Pero a veces a nosotros nos gusta pensar que el Señor quiere quitarnos. Escucha esto que te voy a decir, y esto es verdad. Cuando salimos de casa, cuando salimos de la iglesia, salimos de una cobertura espiritual. Por eso te digo algo esta mañana, si sales de esta iglesia, ve a otra iglesia, por favor, te lo ruego. Yo no te estoy pidiendo que te quedes en esta iglesia. Te pido que te quedes, obviamente, porque es tu bien, porque creo que es lo mejor para ti. Pero tú decides si te quedas en esta iglesia. Pero si sales de esta iglesia, ve a otra iglesia donde encuentres una cobertura que te dé, que donde tengas una cobertura espiritual. No te quedes sin cobertura espiritual. Busca una cobertura espiritual, porque esta te colocará en la cobertura del Señor. Porque puede ser que pases escasez. Pero si estás cerca del Señor, lo tienes todo, iglesia. Mira, si te vas de casa, lo que recibes es amargura, pérdida, vergüenza e insatisfacción. Aquellos que piensan que esas personas que se fueron de la iglesia y que tienen todo lo que querían y llegamos a pensar que son felices, yo te recomendaría que lo pienses 2 veces. Piénsalo 2 veces, iglesia. La vida de las personas no es cualquier cosa. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que el hombre necesita la satisfacción que necesita de parte de Dios. Así es de que cualquier persona que está fuera de la cobertura de Dios no tiene a Dios en su vida. Y eso significa que no tiene el alimento espiritual. Eso significa sí o sí que toda persona que está lejos de Dios está insatisfecha. Por mucho que quieran pintar que son felices, siempre estaremos necesitados de Dios. Siempre. Siempre. Pero cuando te quedas en la casa de pan, en vez de amargura, recibirás gozo. ¿Qué dice el Salmo 30, versículos 11 y 12? Salmo 30, 11 y 12 dice, convertiste mi lamento en danza,
Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Mira, tú puedes estar en la casa de pan y puedes pasar tiempos de tristeza, pero si te quedas en la casa de pan, aunque estés pasando un tiempo triste, esta palabra es para ti. Convertiste mi lamento en danza. Por eso dice Pablo, nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Yo puedo estar pasando un momento triste, pero si me voy me quedo sin Dios. Me quedo sin satisfacción. Si me quedo con el gozo del Señor. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Cuando se murió mi papá, estábamos al final del día jugando con mis amigos. Estábamos felices. ¿Por qué? Porque pasamos momentos tristes, pero el gozo del Señor nos llena. El día que se nos fue Arturo en la casa de Lisbeth, andaban muy felices. Lisbeth, Dianita andaba riendo de aquí para allá. Dani, perdón. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor nos fortalece. ¿Me entienden? En vez de pérdida, recibes ganancia. Me encanta esto que escribe Pablo. Vamos a verlo en Filipenses 3, del 7 al 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras las de Pablo! Dices más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y de encontrarme unido a Él. ¡Qué palabras las de Pablo! ¿Sabe de qué estaba hablando Pablo aquí? Pablo le tiene que hablar a los filipenses y les tiene que hablar de valores. Y Pablo, antes de hablar de esto, él les dice, miren, yo soy Pablo, yo era fariseo. A mí me enseñó Gamaliel. ¿Saben? Si algo perdió Pablo al servir a Cristo fue su posición social. Pablo estaba posicionado en las más altas estirpes de los fariseos. Él era un personajazo. El mismo Gamaliel le enseñó. Y él dice, ni la posición social, ni el dinero, ni los títulos, ni la comodidad. Doy todo por perdido por conocer a Cristo. Es más, lo tengo por estiércol. No tiene ninguna necesidad de usar esa palabra, pero la usa. ¿Saben qué vale para mí? Pablo está diciendo, ¿saben qué vale para mí un carro último modelo? ¿Saben qué vale para mí una cama king en un hotel de lujo? Para mí vale eso. Porque Pablo entiende la verdadera ganancia de estar en Cristo. Tú tienes necesidad espiritual. Yo tengo necesidad espiritual. Quédate en la casa de pan. Si te quedas en la casa de pan, recibes dignidad. ¿Qué dice Salmo 25:3? Si alguien lo puede leer, que lo lea bien fuerte, por favor. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. Amén. Tampoco permitas que pasen vergüenza los que en ti confían.
¿Quién será avergonzado? ¿Los que confían en el Señor serán avergonzados? No. Jamás, iglesia. Pero si te vas de casa de pan, tal vez experimentemos vergüenza como la que experimentó la pobre Noemí. Y por último, si te quedas en la casa de pan, recibirás satisfacción. Juan 1:16, ¿qué dice? Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Juan, el Evangelio de Juan 1:16. Está en primero de Juan, ¿no? Dice Juan 1:16, dice, de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. ¿De dónde sacamos nosotros? De su plenitud. Si hay una persona que fue plena en este mundo, fue Jesucristo. Y por eso Juan escribe, de la plenitud de Cristo yo he tomado y todos hemos tomado gracia sobre gracia. ¿Quieres sentirte pleno, iglesia? Está en Cristo, la plenitud está en Cristo. Mira, ni siquiera el ministerio te satisface. Después de unos meses de comenzar el pastorado dije, creo que ya no lo quiero, ya no me siento igual. No, yo siempre quise ser pastor, pero ya que estoy aquí no se siente tan bonito. Y es más, las cosas van empeorando. Creo que esto no era lo mío. Porque el día que nos ungieron como pastores dije, aquí, desde ahora, llámenme pastor, decía yo, en mis interiores. Pero cuando todo fue avanzando me di cuenta de que ni siquiera el ministerio, ¿sabe? Yo soñaba con eso desde mis 17, 18 años. Y se cumplió a mis 38, 37. Pasaron muchos años. Y aún cuando pasó, no me sentí satisfecho. Me di cuenta de que la satisfacción solamente está en Cristo. ¿Me entiende? Iglesia, quédate en la casa de pan. Lee conmigo esto. El hecho de que estés pasando una temporada de escasez no significa que debas abandonar tu casa espiritual. Léelo conmigo otra vez. El hecho de que estés pasando una temporada de escasez no significa que debas abandonar tu casa espiritual. Si estás pasando una temporada de escasez, es el momento de ir a la iglesia. Si tu relación se está rompiendo, es el momento de ir a la iglesia. Si estás pasando un mal momento en el corazón, es el momento de ir a la iglesia. No es el momento de irte de la iglesia. ¿Me comprende, iglesia? Esta es la casa de pan. Aquí hay alimento. No, pastor, es que, mire, yo he pasado ya 3 años y llevo 3 años pobre. Y usted dice que diezme, que ofrende y que me va a ir bien, pero no me va bien. Quédate en la casa de pan, iglesia. Quédate. Porque el Señor tiene para ti una temporada de cosecha. Lee conmigo esto. La decisión de quedarte en tu casa espiritual no garantiza que no tendrás temporadas de escasez. Pero si te vas, es seguro que perderás. Sonó a refrán, ¿no? Salió la rima. Póngale. La decisión de quedarte en tu casa espiritual no garantiza que no tendrás temporadas de escasez. Pero si te vas, seguro que perderás. Comenzando por la compañía del Señor. Tú puedes estar pasando la peor de tus temporadas, pero en esos momentos es el momento de acercarte al Señor, no de alejarte. ¿Me entiendes? ¿Me entiende, iglesia? Las temporadas de escasez son una realidad de la vida, pero si decides quedarte en tu casa espiritual, siempre habrá una temporada de cosecha, siempre habrá tiempo de agradecer. Amén.
Cuando Noemí llegó con Ruth a Belén, ¿con quién llegó Noemí? ¿Con quién? Con Ruth. ¿De dónde era Ruth? Era de Moab. Ella era moabita. Escucha, ella no merecía lo que había en la casa de pan, porque ella no era de Belén. Ella era de otra tierra. Pero mira lo que dice el versículo 22. Dice, así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la moabita. Escucha esto con atención. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Ay. Ellas llegaron y ya había. El tiempo de la escasez se había ido. ¿Qué significa? Significa que en la casa del Señor hubo un periodo de escasez, pero ahora había un tiempo de cosecha, un tiempo de prosperidad. Y todos podríamos decir, ¿a qué vienes, Noemí? ¿Ni trabajaste? ¿Qué vienes, a cosechar? No, mira, regrésate a tu Moab, porque allá en tu Moab, allá es donde quieres estar. No vengas a la cosecha. Si usted sigue leyendo la historia de Ruth y de Noemí, se va a dar cuenta de que participaron de la cosecha, a la que muchos podrían decir que no tienen derecho. ¿Qué significa? Significa que en la casa de pan siempre hay para todos. Para ti, para mí. Y tú podrías decir, no lo merezco. Me fui mucho tiempo de la iglesia. A veces no vengo. No soy constante. A veces ni ofrendo. Yo te digo algo esta mañana. Siempre hay cosecha para los hijos de Dios. Amén. Siempre. Siempre. Si algo a mí me queda claro, es que a veces no merecemos nada. Hay días que menos merecemos del Señor. No merecemos nada, de hecho, pero hay días que nos pasamos. Hay días que de verdad se nos pasa la mano. Donde alguien te podría decir, no, tú sí de plano no mereces nada del Señor. La voz que juzga. Pero este versículo me dice a mí que ellas llegaron en el tiempo de la cosecha y participaron de la cosecha. Y si puedo participar de la cosecha, puedo participar de las primicias del Señor. ¿Me dices amén? Amén. Siempre voy a tener algo que darle al Señor, porque siempre el Señor va a tener algo para darme. Siempre, siempre. Siempre, aunque yo no tenga algo para el Señor siempre tendrá algo para darme en la casa de pan, porque la casa es la casa de pan. Amén. ¿Me dices amén? Amén. Vamos a leer esa parte escritural juntos. Es el Salmo 126, versículos del 1 al 6. ¿Lo alcanzas a leer? Sí. ¿Sí? ¿Pueden traer a los chiquillos? Vamos a... Listo. Dice... ¿Sí lo alcanzas a leer? ¿Lo podemos leer juntos? Bueno, los que puedan, échenme la mano. Dice la palabra del Señor así. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos. ¿Cuando el Señor hizo qué? Volver a Sión a los cautivos. ¿Dónde estaban? Estaban cautivos. ¿A dónde regresaron? ¿A dónde? A la casa de pan. ¿Me entiendes? ¿Estás entendiendo lo que estamos leyendo, iglesia? Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Entonces nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negev. Los que con lágrimas siembran,
con regocijo cosechan. El que llorando esparce semilla, cantando recoge sus gavillas. No importa el tiempo duro que estés pasando. Si acaso tienes que sembrar lágrimas, vas a cosechar gozo. Pero en la casa de pan siempre habrá algo para cosechar de parte del Señor. ¿Me dices amén? Ponte de pie. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Voy a volver a leer esa parte de la Escritura. Yo te pido que terminando de leerlo, te sueltes en una oración de gratitud al Señor con todo tu corazón. Cierra tus ojos. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Entonces nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negev. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce semilla, cantando recoge sus gavillas. Ora al Señor y dale gracias. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu amada iglesia, Señor. Gracias, 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 Señor. Comimos, bebimos, disfrutamos a nuestros seres queridos el año pasado. Tuvimos trabajo. Y si hubo tiempos de escasez, nos quedamos en tu casa. Yo te pido, Señor, que tu iglesia siempre tenga un corazón agradecido y que se quede en la casa de pan, donde siempre hay alimento, donde